Una mañana cualquiera de febrero, los estudiantes de enfermería Locke y Riley salieron de casa para su paseo habitual por el lago Herrick. Pero pocas horas después, la encontraron con graves heridas en la cabeza. Esta mañana, comenzó el escalofriante testimonio del policía que encontró el cuerpo del estudiante de enfermería Lincoln Riley sobre el incidente. Señora, ¿cómo no se dio cuenta? Inmediatamente dejó de respirar. El autor de esta tragedia pensó que podría salirse con la suya, pero finalmente fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Laken Hope Riley nació el 10 de enero del año 2002 en Marietta, Georgia, hija de Jason Riley y Allison Phillips. Tenía 3 hermanos y creció en una familia amorosa y unida. En el año 2020, Laken se graduó de River Ridge High School, donde fue miembro activo del equipo de campo traviesa y siempre demostró determinación y fortaleza. Después de graduarse, asistió a la Universidad de Georgia antes de transferirse a la Universidad de Augusta para perseguir su sueño de convertirse en enfermera, impulsada por su pasión de servir en el área de la salud y ayudar a quienes lo necesitaban. Laken era querida por sus amigos y profesores por su personalidad amable, su dedicación y la cálida sonrisa que nunca abandonaba su rostro. Fuera de clase, amaba los deportes, especialmente correr, una pasión que la mantenía enfocada y saludable. Entre 3 y 6 veces por semana, Laken solía salir a correr alrededor del campus de la Universidad de Georgia con su amiga cercana Connelly, una de sus 3 compañeras de cuarto. Generalmente elegían rutas escénicas alrededor de los campos intramuros o rodeaban el lago Herrick, un sitio popular donde los estudiantes hacían ejercicio, paseaban y disfrutaban del aire fresco. Esas carreras matutinas eran los momentos favoritos del día para Laken, un tiempo en el que se sentía libre, en paz y llena de esperanza por el brillante futuro que imaginaba en la profesión de enfermería que estaba siguiendo. A las 9:03 de la mañana del 22 de febrero de 2024, Laken Riley salió de su apartamento cerca del campus de la Universidad de Georgia para comenzar su carrera habitual alrededor de los campos intramuros. Un área grande con canchas de fútbol, canchas de tenis, senderos sombreados por árboles y las tranquilas aguas del lago Herrick. Esa mañana, corrió sola, llevando su teléfono celular en la mano izquierda con sus AirPods blancos puestos, tal como lo hacía todos los días. Este es un lugar familiar para que los estudiantes de la UGA hagan ejercicio y pasen tiempo al aire libre. Aproximadamente 2 minutos después de que comenzó, una cámara de vigilancia captó a Laken moviéndose hacia el sur por Milledge Avenue Extension. Se veía perfectamente normal, paso firme, enfocada, mostrando la confianza y energía de una mañana vibrante. Laken solía escuchar música o llamar a su madre mientras corría. Pero esa mañana, la llamada que realizó no fue a su mamá. Aproximadamente 6 minutos después, mientras pasaba una parada de autobús y giraba hacia el este en el sendero que conduce hacia las vías del tren, los datos de su reloj inteligente Garmin mostraron que Laken se detuvo repentinamente en medio del camino. Los datos registraron un cambio abrupto, pasando de un movimiento fluido a quedarse inmóvil, solo unos segundos después. La función de emergencia SOS de su teléfono se activó y realizó automáticamente una llamada al 911. Hola.
Esta es la policía 11. Hola. ¡911! ¿Alguien puede oírme? En la grabación de la llamada de emergencia, el operador solo pudo escuchar una voz ahogada y breve al fondo, seguida de sonidos caóticos de una confrontación y 4 golpes sordos, como si alguien estuviera tratando desesperadamente de resistirse. La llamada duró apenas 1 minuto antes de que la señal se cortara. El operador intentó devolver la llamada varias veces, pero nadie respondió, y desde ese momento el teléfono de Laken Riley quedó en silencio. Mientras tanto, Connelly, su compañera cercana de carrera, tuvo clases casi toda la mañana. Alrededor de las 11:15 de la mañana. Revisó su teléfono y encontró múltiples llamadas perdidas y mensajes. Lily, su compañera de cuarto, había escrito preguntando si Connelly había sabido algo de Laken, y su hermana menor, Lauren, había dejado un mensaje de voz expresando preocupación porque no podía comunicarse con ella. Al principio, todos pensaron que el problema podría deberse a una interrupción temporal de la red de AT&T, ya que los teléfonos de 2 de las 3 amigas habían perdido señal brevemente esa mañana. Sin embargo, el teléfono de Laken no era uno de ellos. Para las 11 en punto, comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Pasara lo que pasara, Laken, siempre puntual y cuidadosa, debería haber respondido a sus mensajes o haber regresado de su carrera habitual. Lily volvió rápidamente a su apartamento, pero la habitación estaba vacía y los zapatos para correr de Laken seguían allí. Sintiendo una creciente sensación de angustia, abrió la función de compartir ubicación y vio que el teléfono de su amiga se había detenido en una zona boscosa detrás de los campos intramuros de la UGA, cerca del lago Herrick. La ubicación no había cambiado durante horas. Cuando Sofía, su cuarta compañera de cuarto, regresó a casa después de su examen, percibió de inmediato la tensión y la preocupación que llenaban el apartamento. Lily le explicó que la ubicación de Laken había permanecido estática durante horas en el área boscosa detrás de los campos intramuros de la Universidad de Georgia. Sin dudarlo, ambas tomaron al perro de Sofía, Champ, y comenzaron a seguir el mismo camino que Laken solía tomar cada mañana, dirigiéndose hacia la zona alrededor del lago Herrick. Caminaron mientras rastreaban la señal de ubicación en el teléfono, avanzando paso a paso más profundo en el silencioso bosque. El aire del mediodía aún estaba fresco, pero una sensación inquietante se hacía más fuerte con cada momento que pasaba. Al acercarse a uno de los senderos principales, Champ tiró bruscamente de la correa, ladró con fuerza y se detuvo entre las hojas caídas. Cerca de la base de un árbol, en medio de un parche de follaje alterado, vieron un solo AirPod blanco, del mismo tipo que Laken siempre usaba en sus carreras. Las dos se miraron, dándose cuenta de que casi con certeza era suyo. Con las manos temblorosas, Lily marcó de inmediato al 911. Hola, estamos llamando porque nuestra compañera de cuarto salió a correr a las 9. Ella normalmente corre por Lake Herrick detrás del Brad Compound y no hemos sabido nada de ella. Acabamos de recuperar el servicio, así que no creemos que tenga algo que ver con la interrupción. Fuimos a su última ubicación conocida y lo único que encontramos fueron sus AirPods. De acuerdo. ¿Han intentado llamarla desde que recuperaron el servicio? Su familia no perdió el servicio, así que lo tuvieron todo el tiempo y las llamadas siguen sonando, pero nadie contesta.
¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sofía M. ¿Y cómo se llama tu amiga? Su nombre es Laken Riley. El sargento Kenneth Maxwell, del Departamento de Policía de la Universidad de Georgia, actuó de inmediato después de recibir la llamada de emergencia de la central. Capturó una imagen de la última señal de ubicación enviada desde el teléfono de Laken Riley y la distribuyó rápidamente, junto con su fotografía, a todo el equipo de búsqueda en la zona. En cuestión de minutos, se lanzó una búsqueda a gran escala alrededor de los campos intramuros de la UGA, un área llena de senderos que conducen hacia el bosque y en dirección al lago Herrick. El sargento Maxwell y su equipo comenzaron a recorrer cada camino, utilizando dispositivos de rastreo y llamando el nombre de Laken, aferrándose a la tenue esperanza de que pudiera estar simplemente perdida o enfrentando una emergencia médica. Siguiendo la señal más reciente del teléfono, se adentró más en el denso bosque, donde la gruesa capa de hojas amortiguaba cada paso y casi nadie pasaba. Exactamente a las 12:28 de la tarde, en un ambiente inquietante y casi silencioso, el sargento Maxwell encontró algo que dejó a todo el equipo de búsqueda atónito. Universidad, la encontré. Señorita, señorita, señorita. Los agentes se dirigieron de inmediato al lugar donde el teléfono había emitido la señal. Laken Riley fue encontrada tendida debajo de un gran árbol, con su cuerpo parcialmente cubierto por hojas y maleza. El sargento Maxwell pidió asistencia médica de inmediato, y el equipo de emergencia llegó poco después, intentando reanimarla, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Ya era demasiado tarde. El cuerpo de Laken mostraba signos de trauma severo en el lado izquierdo de la cabeza, lo que indicaba que había sufrido un incidente serio antes de ser encontrada. La atmósfera en la escena era pesada y silenciosa, marcando un momento desgarrador en el campus de la Universidad de Georgia. El 22 de febrero de 2024, aproximadamente a las 12:07 de la tarde, el Departamento de Policía de la Universidad de Georgia recibió una llamada de una persona preocupada por una amiga que había salido a correr en el área Courtyard. Nuestros oficiales respondieron al lugar e inmediatamente comenzaron a buscar en la zona con el fin de localizar a la persona. Los oficiales localizaron a la persona en el área detrás del lago Herrick aproximadamente a las 12:38 de la tarde. La persona estaba inconsciente, no respiraba y presentaba lesiones visibles. Los oficiales comenzaron de inmediato a brindar asistencia médica. El personal médico de emergencia determinó que la persona estaba fallecida al llegar. Laken Riley fue encontrada a unos 64 pies del sendero más cercano, en un área donde el suelo mostraba claros signos de alteración. Las hojas secas habían sido apartadas, lo que indicaba que allí había ocurrido un forcejeo. Cerca de ese lugar, los investigadores descubrieron dos objetos sólidos con manchas marrón rojizas que se creía eran material biológico. Más tarde, el análisis forense confirmó que los rastros pertenecían a Laken y que uno o ambos objetos probablemente fueron utilizados en el acto que causó la tragedia. Unas horas después, el teléfono celular de Laken también fue encontrado debajo de otro árbol, a cierta distancia del lugar donde se había localizado su cuerpo. Si no hubiera sido por la última señal registrada en la zona, es posible que el dispositivo jamás hubiera sido encontrado. Al examinarlo, los técnicos descubrieron una huella dactilar clara en la pantalla del teléfono, correspondiente a un pulgar izquierdo,
y el análisis mostró que no coincidía con la de Laken. Los resultados forenses revelaron que Laken Riley no solo sufrió un trauma severo en la cabeza, sino que también presentaba signos de una importante privación de oxígeno, lo que sugería que pudo haber sido inmovilizada durante el forcejeo. Los datos de su reloj inteligente Garmin registraron que se detuvo repentinamente y permaneció en el mismo punto del sendero durante aproximadamente 4 minutos, el mismo momento en que se activó la llamada de emergencia al 911. Después de eso, el dispositivo mostró un desplazamiento de más de 60 pies hacia el área boscosa, lo que probablemente indica que fue arrastrada o forzada a moverse mientras intentaba resistirse. El reloj continuó registrando su ritmo cardíaco hasta las 9:28 de la mañana, alrededor de 17 minutos después de que dejó de correr, lo que indicaba que el incidente fue breve pero extremadamente violento. Cuando el sargento Maxwell llegó a la escena, la ropa de Laken estaba desacomodada y la parte superior de su cuerpo parcialmente expuesta. Los investigadores determinaron que el sospechoso mostró señales de intención de cometer una agresión, aunque ese acto no se llevó a cabo. Todos estos hallazgos respaldaron la conclusión de que se trató de un ataque violento y repentino que se desarrolló en solo minutos, pero que fue suficiente para arrebatar la vida de una joven llena de sueños. Con la escena del crimen ofreciendo muy pocas pistas, las autoridades ampliaron de inmediato la investigación alrededor de los campos intramuros y el lago Herrick. Los senderos que conducían hacia el bosque fueron completamente cerrados para preservar cualquier posible evidencia. La policía habló con todas las personas que habían estado en el área esa mañana, estudiantes, miembros del personal y residentes locales cerca de la Universidad de Georgia, en un esfuerzo por recopilar cualquier información o grabación que pudiera ayudar en el caso. Al mismo tiempo, revisaron todas las cámaras de seguridad cercanas, desde viviendas estudiantiles y restaurantes hasta estacionamientos, buscando cualquier elemento que pudiera arrojar sobre lo ocurrido. Garantizando que la policía de la Universidad de Georgia esté trabajando en conjunto. Se puede ver a la policía del condado de Athens-Clarke y a la Oficina de Investigación de Georgia continuando su labor incansable para resolver este crimen y llevar ante la justicia a cualquier persona involucrada. Durante la búsqueda, los investigadores se concentraron en un gran contenedor azul de reciclaje ubicado al final de un estacionamiento, entre una fila de edificios de apartamentos, a solo unos cientos de pies de los campos intramuros de la Universidad de Georgia. Cuando levantaron la tapa, encontraron dentro una chaqueta de color oscuro arrugada que parecía haber sido desechada recientemente. En la superficie de la chaqueta había múltiples manchas marrón rojizas y varios cabellos largos de color castaño enredados y atrapados alrededor de uno de los botones. Con su experiencia, los oficiales reconocieron de inmediato que esto podía ser una pieza crucial de evidencia relacionada con el incidente ocurrido en el área boscosa cerca del lago Herrick. La chaqueta fue cuidadosamente sellada y enviada al laboratorio forense para pruebas biológicas, marcando un avance importante en la investigación del desgarrador caso de Laken Riley. ¡Oh! Hay cabello en los botones. Las mangas están desgarradas.
Los resultados forenses mostraron que los rastros biológicos en la chaqueta coincidían perfectamente con el ADN de Laken Riley. Además, los técnicos recogieron un total de 29 cabellos de la prenda, muchos de los cuales mostraban signos de haber sido arrancados con fuerza del cuero cabelludo, lo que indicaba una lucha intensa durante el incidente. El punto de inflexión en la investigación llegó cuando los oficiales descubrieron una cámara timbre de un apartamento cercano que daba directamente hacia el contenedor de reciclaje donde se había encontrado la chaqueta. La grabación, registrada a las 9:44 de la mañana del 22 de febrero de 2024, aproximadamente 15 minutos después de que el reloj inteligente de Laken dejara de registrar su ritmo cardíaco, captó a un hombre vestido con ropa oscura acercándose al contenedor. Se quitó una gorra negra Adidas de la cabeza, miró cautelosamente a su alrededor. Luego se la volvió a poner antes de arrojar la chaqueta con rastros biológicos dentro del contenedor y alejarse por el costado del edificio. Al pasar por un grupo cercano de arbustos, se detuvo, se inclinó y pareció desechar otros objetos. Más tarde, la policía registró esa zona y encontró 3 guantes negros desechables del tipo que se usa comúnmente en cocinas. Uno de los guantes estaba desgarrado en el pulgar y las pruebas posteriores confirmaron rastros del ADN de Laken Riley en los 3. A eso de las 8:30 de la mañana del día siguiente, los oficiales del Departamento de Policía de la Universidad de Georgia lograron un avance importante en el caso. Mientras inspeccionaban el complejo de apartamentos donde se habían encontrado la chaqueta y los guantes con rastros de Laken Riley, se toparon con un hombre que llevaba una gorra negra Adidas idéntica a la vista en el video de la cámara timbre. El hombre fue identificado como José Antonio Ibarra, un ciudadano venezolano que residía en el complejo. Cuando se le pidió identificación, José presentó una tarjeta verde que parecía ser falsa. La investigación preliminar reveló que José vivía con sus 2 hermanos, Diego Ibarra y Manny Ibarra, así como con una mujer llamada Rosbeli Flores Bello. El grupo residía en los Estados Unidos sin documentación legal y trabajaba principalmente en empleos de medio tiempo en restaurantes locales. Se informó que José Ibarra trabajaba en el Departamento de Servicios de Alimentos de la Universidad de Georgia. Su apariencia, que coincidía con la ropa y los accesorios usados por el sospechoso en el video de vigilancia, llamó de inmediato la atención de los investigadores. Cuando los residentes del apartamento salieron para hablar con la policía, fue José Antonio Ibarra, conocido por algunos como Víctor, quien llamó rápidamente la atención de los oficiales. El hombre de 26 años tenía varios arañazos visibles en los brazos, las manos y la parte posterior del cuello. Cuando se le pidió que se quitara la chaqueta para una inspección más detallada, la policía descubrió marcas adicionales en su espalda, como si recientemente hubiera estado involucrado en una confrontación violenta. Al ser cuestionado sobre el enrojecimiento en sus nudillos, José respondió con indiferencia que tenía las manos frías. Sin embargo,
cuando los oficiales lo presionaron acerca de los arañazos recientes, pareció confundido e incluso negó su existencia, a pesar de que los agentes podían verlos claramente. Durante toda la interacción, el grupo en el apartamento fue descrito como inusualmente tranquilo, e incluso fumaban y reían, aparentemente sin comprender la gravedad de la situación. Cuando la policía le pidió a José que levantara el cabello para revisar su rostro y cuello, él obedeció, pero comentó al mismo tiempo que usaba gorras con frecuencia. Luego señaló a su hermano, Diego Ibarra, quien también llevaba una gorra deportiva negra similar, y dijo que a menudo compartían gorras del mismo estilo Adidas. Tras obtener una orden de registro, los oficiales llevaron a cabo una inspección exhaustiva del apartamento donde vivía José Antonio Ibarra. Dentro de un cajón de la cocina, descubrieron varios guantes negros desechables, idénticos a los encontrados tirados entre los arbustos cerca de la escena del crimen. La comparación forense confirmó que estos guantes coincidían tanto en tamaño como en material con aquellos que contenían rastros de Laken Riley. En la comisaría, Diego Ibarra y Rosbely Flores Bello identificaron al hombre visto en la grabación de la cámara timbre como José Ibarra. También declararon que, el día del incidente, José había estado usando la gorra negra Adidas de Diego. Sus declaraciones fueron respaldadas por los datos recuperados del teléfono celular de José, que contenía 2 selfies tomadas a las 4:30 de la mañana y a las 5:37 de la mañana, solo unas horas antes de que ocurriera el incidente. En las fotografías, José llevaba exactamente la misma chaqueta oscura y la gorra negra Adidas vistas en el video de vigilancia. Las pruebas forenses posteriores confirmaron que ambos artículos contenían rastros biológicos coincidentes con Laken Riley, lo que fortaleció aún más la conexión directa entre José Ibarra y el trágico suceso que tuvo lugar en el campus de la Universidad de Georgia. 2 cámaras timbre adicionales de apartamentos vecinos aportaron pruebas aún más cruciales. Las grabaciones mostraron que José Antonio Ibarra había estado usando la misma vestimenta, una chaqueta de color oscuro y una gorra negra Adidas, tanto la noche anterior como la mañana del incidente, cambiándose de ropa únicamente después de que la tragedia tuvo lugar. Alrededor de las 10:30 de la mañana del día siguiente, una cámara registró a José llevando una bolsa de plástico hacia otro contenedor de basura dentro del complejo de apartamentos. 3 minutos después, regresó con las manos vacías, dejando claro que había desechado algo. Al revisar el calendario de recolección de basura, los investigadores confirmaron que ese contenedor había sido vaciado por un camión de basura solo 45 minutos después de que José abandonó el área, destruyendo probablemente evidencia clave de manera permanente. Durante el registro del apartamento, la policía no pudo localizar la camisa con estampado que José llevaba debajo de su chaqueta en las grabaciones, ni la pequeña mochila o bolsa cruzada que tenía consigo. A partir de esto, concluyeron que esos objetos habían sido desechados junto con la bolsa de plástico a las 10:30 de esa mañana. Las pruebas contra José Antonio Ibarra se volvieron cada vez más claras y contundentes. Expertos forenses de la Oficina de Investigación de Georgia confirmaron que la huella del pulgar izquierdo de José coincidía perfectamente con la huella encontrada en la pantalla del teléfono de Laken Riley. Al mismo tiempo,
las pruebas de ADN revelaron que el material biológico recogido debajo de las uñas de la mano derecha de Laken también coincidía con José, lo que explicaba los arañazos recientes visibles en sus manos y brazos. Esta cadena de evidencia, desde huellas dactilares y ADN hasta grabaciones de video y declaraciones de testigos, formó un panorama coherente que indicaba claramente que José Ibarra fue quien atacó a Laken Riley esa mañana fatídica. Tenemos una orden de arresto para José Antonio Ibarra, 26 años. Él vive en Athens, pero no es ciudadano estadounidense. En este momento, la investigación muestra que no tienen ninguna relación. Él no la conocía en absoluto. Creo que este es un crimen de oportunidad, donde vio a una persona y algo malo ocurrió. A medida que los investigadores fortalecían gradualmente el expediente del caso y clarificaban el motivo detrás del incidente, una ola de indignación pública estalló casi de inmediato y se volvió aún más intensa cuando se revelaron los antecedentes y el pasado de José Antonio Ibarra. Según los registros, José y su esposa, Leilyn Franco, habían cruzado la frontera entre Estados Unidos y México en El Paso en septiembre de 2022. Había sido detenido por las autoridades fronterizas, pero posteriormente se le permitió permanecer en el país bajo un programa de permiso humanitario para ciudadanos venezolanos, ya que Venezuela enfrentaba inestabilidad política en ese momento. Este estatus le permitía permanecer en los Estados Unidos mientras se procesaba su solicitud de asilo, un procedimiento que puede tardar varios años. Sin embargo, en lugar de establecerse en una vida estable, José y sus hermanos se metieron repetidamente en problemas con las fuerzas del orden locales. Cuando estos detalles se hicieron públicos, la indignación se difundió no solo por la brutalidad de sus actos, sino también por la pregunta de cómo alguien con antecedentes de ofensas había estado libre en la sociedad. Después de que José Antonio Ibarra fuera arrestado en relación con el caso de Laken Riley, las autoridades revelaron que había habido al menos 2 ocasiones previas en los últimos 2 años en que pudo haber sido detenido, pero finalmente fue puesto en libertad. Cuando llegó por primera vez a los Estados Unidos, José y su esposa, Leilyn Franco, se establecieron temporalmente en Nueva York. En septiembre de 2023, fue arrestado por la policía de la ciudad de Nueva York bajo cargos de poner en peligro el bienestar de un menor y violar leyes de tránsito. Los informes indicaron que mientras realizaba entregas de comida, José había estado conduciendo una motocicleta con su hijo de 5 años, y ninguno de los dos llevaba casco. Sin embargo, después de ser detenido brevemente, fue liberado rápidamente sin ser retenido bajo custodia porque aún no se había llevado a cabo el proceso de inmigración. Poco después, José contactó a su hermano, Diego Ibarra, quien ya se había establecido en Athens, Georgia, y le prometió ayuda para encontrar un empleo. En octubre del mismo año, José y Rosbelly Flores Velo, una mujer que había conocido en Queens, solicitaron asistencia a través de un programa de vuelos humanitarios para trasladarse a Georgia y reunirse con Diego y su hermano menor, Manny Ibarra. Pero no mucho después de llegar, tanto Diego como José fueron arrestados por hurto menor en una tienda Walmart local. Esta fue considerada la segunda oportunidad perdida para que las autoridades detuvieran a José para una investigación más profunda. Pero como no existía en ese momento un proceso inmediato de verificación del estatus migratorio, a ambos hombres se les emitieron citaciones menores y fueron liberados.
en medio de un tenso año electoral presidencial. El caso de Laken Riley pasó rápidamente más allá del ámbito legal y se convirtió en un punto central del debate nacional. Los antecedentes del sospechoso, José Antonio Ibarra, un inmigrante sin documentación con ofensas previas que había sido liberado en repetidas ocasiones, dividieron profundamente la opinión pública. La historia se difundió por los medios tradicionales, las redes sociales y los foros políticos, convirtiéndose en un símbolo de una discusión más amplia sobre la política migratoria y la seguridad pública. En Georgia, el recién electo representante republicano Mike Collins presentó un proyecto de ley llamado Ley Laken Riley, que proponía la detención obligatoria de cualquier inmigrante sin documentación acusado de robo u ofensas similares, con el objetivo de prevenir incidentes repetidos. Sin embargo, el proyecto enfrentó de inmediato reacciones mixtas. Los críticos argumentaron que su lenguaje y alcance podían conducir a una criminalización excesiva de las comunidades inmigrantes y reforzar estereotipos perjudiciales. Esta es una acción cometida por un individuo, no por una comunidad de personas. Cuando queremos reaccionar rápidamente ante algo, debemos asegurarnos de que no solo estamos reaccionando, sino de que contamos con los recursos para ayudar, de que las personas estén prestando mucha atención para garantizar que realmente estén resolviendo un problema que necesita ser resuelto. Los partidarios del proyecto de ley argumentaron que, si la ley Laken Riley hubiera sido promulgada antes, José Antonio Ibarra no habría estado libre en la sociedad para cometer el acto trágico. Bajo una creciente presión pública y una inusual muestra de acuerdo bipartidista, la Cámara de Representantes de Georgia aprobó el proyecto por un margen abrumador en marzo de 2024. Convirtiéndolo en una de las iniciativas legislativas más vigiladas del año. Presentamos ese proyecto de ley el viernes, lo llevamos al comité de reglas el martes y votamos sobre él el jueves. Para el presidente Biden, él está allá arriba, gritando su confuso discurso de campaña. Amigos, ¿se dan cuenta de que lo aprobamos con la ayuda de 37 demócratas? ¿Acaso se dan cuenta de lo mal que está esa frontera? El caso de Laken Riley se convirtió rápidamente en el centro de un debate nacional sobre inmigración y seguridad pública, visto como un microcosmos que reflejaba las profundas divisiones dentro de la política y la ideología estadounidenses. Su historia fue mencionada durante el discurso del Estado de la Unión, incluida en discursos de campaña, y se convirtió en un tema recurrente para ambos partidos políticos durante toda la temporada electoral presidencial. Sin embargo, la intensa atención mediática y la manera en que el caso fue arrastrado al discurso político dejaron a la familia de Laken profundamente lastimada. Hace una semana, una hermosa estudiante de enfermería de 22 años de Georgia fue atacada de manera brutal, casi irreconocible. Mientras hacía su carrera matutina, estaba haciendo su carrera matutina para mantenerse en forma. Era una joven hermosa, era una persona maravillosa, la mejor estudiante de enfermería. Era una inmigrante de élite y él no debería haber estado en nuestro país y nunca habría estado bajo las políticas de Trump. El expresidente Trump dijo que se reunió con la familia de Laken Riley detrás del escenario y que prometió luchar por justicia para ella y su familia. Laken Riley, una joven inocente, fue asesinada por un ilegal. Sí, pero ¿cuántas miles de personas están siendo atacadas por personas que son legítimas? A sus padres les digo que tienen mi más sentido pésame, habiendo perdido yo mismo a un hijo. Lo entiendo. Siento que ella está siendo utilizada políticamente. ¿Cómo se siente al respecto? Me enoja.
Ella es mucho más que eso. Debería ser elogiada por quien es. Uno se cuestiona todo y desearía que hubiera más cámaras de seguridad, más seguridad donde ella corría. Desearía que hubiera estado corriendo con amigas. Ese día decidió no correr con amigas. Muchas veces lo hacía. Desearía haber podido estar allí para protegerla. Desearía que hubiera sido yo. José Antonio Ibarra estaba programado para ser juzgado en noviembre de 2024, enfrentando un total de 10 cargos graves, incluidos homicidio intencional, homicidio grave, agresión y agresión agravada debido al nivel de violencia involucrado, privación ilegal de la libertad y secuestro por obligar a Laken Riley a salir del sendero y adentrarse en el bosque, obstrucción de una llamada al 911 y 2 cargos particularmente severos: agresión con la intención de cometer una ofensa sexual y vigilancia ilegal. Estos cargos no solo reflejaban la brutalidad de sus acciones, sino que también apuntaban al estado mental inestable del hombre de 26 años esa mañana. Alrededor de las 6:50 de la madrugada del mismo día en que ocurrió la tragedia, una cámara de seguridad captó imágenes de un hombre sospechoso vestido con ropa oscura y cargando un vaso blanco, visto cerca de una parada de autobús que conducía a la entrada trasera del complejo de apartamentos donde vivía José. El hombre llevaba una chaqueta con capucha, una bolsa cruzada y guantes negros, idénticos al atuendo que se había visto usar a José en videos anteriores. En las grabaciones, el hombre merodeó por la zona durante más de 1 hora, apareciendo incluso frente a la puerta de un apartamento en 6 ocasiones antes de las 8 de la mañana. En 2 de esas ocasiones, intentó abrir la puerta. La residente, una joven estudiante de posgrado, escuchó ruidos mientras se preparaba en el interior. Cuando preguntó quién estaba allí, la sombra del hombre se agachó rápidamente para evitar ser vista desde la entrada, asustándola lo suficiente como para llamar de inmediato al 911. Abrí la puerta y corrí. Luego miré por mi ventana. La policía llegó rápidamente al lugar tras la llamada de emergencia, pero el hombre sospechoso ya había desaparecido, dejando muy pocos rastros. Sin embargo, las imágenes de la cámara de seguridad lo mostraron sosteniendo un vaso blanco y bebiendo de él ocasionalmente mientras se movía alrededor del edificio. Unas horas más tarde, durante el examen de la escena del crimen en la zona boscosa donde fue encontrada Laken Riley, los investigadores descubrieron un vaso blanco idéntico cerca del borde de un árbol, casi exactamente a mitad de camino entre el apartamento de la estudiante de posgrado y el lugar del incidente. El objeto fue recogido de inmediato y enviado para pruebas forenses. El análisis de ADN reveló que el material biológico en el vaso coincidía con el de José Antonio Ibarra. Además, el contenido en su interior mostraba rastros de una bebida alcohólica, lo que reforzó aún más la conclusión de que José había estado merodeando por el área en un estado alterado antes de cometer el acto trágico que involucró a Laken Riley. El 22 de febrero, José Ibarra se puso un gorro negro, una chaqueta tipo sudadera con capucha y unos guantes desechables negros de estilo de cocina, y salió a cazar mujeres en el campus de la Universidad de Georgia. El condado de Athens-Clarke nombró a Sheila Ross, una fiscal especial
con amplia experiencia en casos penales graves, para liderar la acusación en el caso de Laken Riley. A lo largo del juicio, Ross presentó una acusación completa y altamente convincente, construida sobre una sólida cadena de evidencia, que incluía hallazgos forenses, datos digitales y testimonios de testigos. El equipo de defensa de José Antonio Ibarra decidió no solicitar un juicio con jurado, y José renunció formalmente a su derecho a ser juzgado por un jurado, probablemente para reducir el riesgo de prejuicio público debido a la notoriedad del caso. Como resultado, el proceso se llevó a cabo directamente ante el juez del Tribunal Superior del Condado de Athens Clarke H., Patrick Haggard. Durante la defensa, los abogados de José intentaron sembrar dudas sobre los argumentos de la fiscalía, sugiriendo que el hombre visto en el video arrojando la chaqueta podría haber sido su hermano, Diego Ibarra, y no José. Sin embargo, la fiscal Ross respondió con pruebas concretas, incluidos datos de ubicación del teléfono, selfies y muestras de ADN, demostrando que José era, en efecto, el individuo que aparecía en las grabaciones. El agente especial del FBI, James Burney, declaró en el tribunal que había recopilado y analizado todos los datos de ubicación de los teléfonos celulares de José Antonio Ibarra y de Laken Riley, junto con la información del reloj Garmin que Laken llevaba puesto durante su fatídica carrera. Utilizando esa información, pudo reconstruir un mapa detallado de los movimientos de ambos individuos en la mañana del 22 de febrero de 2024. Los resultados mostraron que la señal GPS del reloj de Laken coincidía con exactitud con el área boscosa donde fue encontrada, mientras que las señales del teléfono de José confirmaban que él estaba en la misma zona al mismo tiempo. Es notable que el dispositivo de José no mostró conexiones de Wi-Fi durante el periodo del incidente, lo cual es coherente con encontrarse al aire libre en un área arbolada. La defensa intentó argumentar que en los días previos otras personas, incluido el hermano de José, Diego Ibarra, habían utilizado ocasionalmente su teléfono. Sin embargo, el FBI afirmó que no existía evidencia alguna que sugiriera que alguien distinto a José poseyera o utilizara el dispositivo el día del incidente. Además, se verificó que Diego Ibarra estaba trabajando en el comedor de la Universidad de Georgia en el momento de la desaparición de Laken, y no se encontró ninguna evidencia física que lo vinculara con la escena del crimen. En cambio, los resultados forenses establecieron claramente que el ADN hallado bajo las uñas de Laken y la huella dactilar en la pantalla de su teléfono pertenecían a José Antonio Ibarra. A lo largo de más de 3 días de juicio, José Antonio Ibarra no mostró prácticamente ninguna emoción. Permaneció sentado en silencio, con la mirada perdida, observando fijamente hacia el frente mientras el intérprete traducía cada una de las acusaciones en su contra. Su actitud fría cargaba aún más el ambiente en la sala. Las 3 compañeras de cuarto de Laken, Connelly, Lily y Sofía, subieron al estrado para relatar el momento en que se dieron cuenta de que Laken estaba desaparecida y la desesperada llamada al 911 de aquella mañana. Cuando se reprodujo en voz alta la grabación de la llamada de emergencia de Laken, José no reaccionó, no bajó la cabeza, no mostró incomodidad, como si estuviera completamente desconectado de la realidad. Solo él sabía lo que había ocurrido en esos breves e inquietantes instantes.
Más tarde, cuando se presentó el video captado por la cámara corporal del sargento Kenneth Maxwell, que mostraba el momento en que encontró a Laken en el bosque, muchas personas en la sala, incluyendo amigos y familiares, no pudieron contener las lágrimas y tuvieron que salir. Mientras tanto, José permaneció inexpresivo. La fiscalía continuó presentando una serie de videos, datos forenses y resultados de ADN, todos apuntando a la misma conclusión innegable. José Antonio Ibarra era el responsable del trágico suceso. No había forma de que él escapara. La evidencia en este caso era abrumadora. Y la evidencia en este caso hablaba fuerte y claro de que él era el asesino de Laken Riley y que la mató porque ella no le permitió violarla. Y no tienes que mirar más allá de sus acciones 73 minutos antes de que se encontrara con ella en el sendero para saber lo que él estaba haciendo ese día. Y así, no solo la evidencia física lo identificó, la evidencia en video lo identificó, su hermano lo identificó a él mismo. Su compañera de cuarto, Rose Belly, lo identificó. Las personas con las que vivía lo condenaron, sino que su evidencia digital de publicar selfies de sí mismo, usando lo que esencialmente eran las ropas del violador, 1 hora antes de salir de casa, también lo condena. Él se condenó a sí mismo. Después de escuchar la presentación completa de la fiscalía, los alegatos finales de la defensa y los testimonios de los testigos, el juez H. Patrick Haggard anunció un receso de 20 minutos para revisar todo el expediente del caso y todas las pruebas que habían sido presentadas. Ahora voy a anunciar el veredicto en el caso del estado de Georgia contra José Antonio Ibarra, caso SU 24C0323, cargo 1, homicidio doloso. Declaro al acusado culpable. Cargo 2, homicidio grave. Declaro al acusado culpable. Cargo 3, homicidio grave. Declaro al acusado culpable. Cargo 4, homicidio grave. Declaro al acusado culpable. Cargo 5, secuestro con agresión. José Antonio Ibarra fue declarado culpable de todos los cargos. Cuando se leyó el veredicto, la sala del tribunal quedó en silencio, excepto por el sonido de los sollozos discretos de la familia y los amigos de Laken Riley. Durante la fase de sentencia, Allison Phillips, la madre de Laken, junto con su padrastro John Phillips, su padre Jason Riley y su hermana menor Lauren hablaron, compartiendo su dolor inconmensurable por la pérdida de alguien tan valioso. Hablaron no solo de su sufrimiento, sino también de la increíble persona que había sido Laken, una joven vibrante y de buen corazón, siempre dispuesta a ayudar a los demás y dedicada a su sueño de servir en la profesión de enfermería. Fue ese espíritu cálido y compasivo lo que hizo que fuera tan querida y respetada por todos a su alrededor. Laken también era activa en su iglesia, participando regularmente en trabajos comunitarios y de voluntariado. Para su hermana Lauren, ella no era solo una hermana mayor, sino también su mejor amiga y el modelo a seguir al que siempre admiró. Pienso en cómo mi hermana vio exactamente lo que estaba por suceder y no tuvo manera de detenerlo. Pienso en lo asustada que debió haber estado y que ese hombre fue la única persona que realmente presenció todo. No estoy segura de por qué le hizo esto a mi Laken y sé que nunca lo entenderé. Esperé que él tuviera un motivo, pero a medida que se revelaron los detalles de este caso, me di cuenta de que nunca tendría paz ni consuelo. Lo que José Ibarra le hizo a mi hermana era casi inaudito. Estaba absolutamente disgustada de tener que mirarlo y estar en la misma habitación que él. Ese depredador era inhumano y la personificación del mal. José Antonio Ibarra ha arruinado por completo y absolutamente mi vida. Y solo puedo esperar y rezar
para que reciba una sentencia que arruine la suya. El 8 de mayo de 2024, un gran jurado del condado de Clark acusó formalmente a José Antonio Ibarra por 10 cargos graves, incluyendo 3 cargos de homicidio grave, un cargo de homicidio con intención, privación ilegal de libertad, secuestro, agresión agravada con intención de cometer una ofensa de índole sexual, obstrucción de una llamada al 911, ocultación de un cuerpo y vigilancia ilícita. José se declaró no culpable y se le negó la libertad bajo fianza. La Fiscalía solicitó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que la defensa pidió un cambio de jurisdicción debido a la presión mediática, una moción que el juez Patrick Haggard rechazó. José también renunció a su derecho a ser juzgado por un jurado, optando en su lugar porque el juez revisara directamente la evidencia y emitiera el veredicto. El juicio comenzó el 15 de noviembre de 2024, donde los fiscales presentaron una cadena sólida de evidencia forense, incluyendo las huellas dactilares de José en el teléfono de Laken Riley y material biológico coincidente encontrado debajo de sus uñas. Aunque la defensa argumentó que esto era meramente circunstancial, los datos digitales, los resultados forenses y los testimonios de testigos respaldaron plenamente los cargos. El 20 de noviembre de 2024, el juez Haggard declaró a José Antonio Ibarra culpable de todos los cargos y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente se encuentra recluido en la prisión estatal de diagnóstico y clasificación de Georgia, cerrando un caso desgarrador que dejó una profunda herida en la familia de Laken Riley y en toda la comunidad de la Universidad de Georgia. La historia de Laken Riley no es solo un caso contado en un documental de crímenes reales, sino un recordatorio poderoso sobre la seguridad personal y la conciencia comunitaria. Lo que comenzó como una mañana ordinaria terminó en la pérdida de una joven llena de sueños y bondad, dejando un vacío imposible de llenar para su familia, amigos y toda la comunidad de la Universidad de Georgia. El caso de Laken nos recuerda que, por muy rutinaria o familiar que parezca la vida, mantenerse alerta y consciente de nuestro entorno siempre es esencial. Corre con amigos, comparte tu ubicación cuando salgas y confía en tus instintos. A veces, eso puede ser lo que salve una vida. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar la historia de hoy en este documental de crímenes reales. Si te conmovió el valiente y doloroso recorrido de Laken Riley, por favor comparte este video, deja un comentario en su memoria y no olvides suscribirte y darle like para seguir acompañándonos en futuras historias. Nos vemos en el próximo video, donde cada relato es un recordatorio del valor de la vida y de la justicia que se debe a quienes ya no están.